Paralelismo. Vamos a estudiar el capítulo de paralelismo en el sistema diédrico y antes de nada vamos a recordar algunas propiedades esenciales de esta teoría en las cuales nos vamos a basar para resolver cierto tipo de problemas. Enunciamos a continuación las distintas propiedades, como son: primero, que dos rectas son paralelas en el plano, en el espacio, si perteneciendo al mismo plano no tienen ningún punto común. Esta propiedad espacialmente representada dice que dos rectas son paralelas en el espacio si perteneciendo al mismo plano no tienen ningún punto común. Esta figura pone de manifiesto el enunciado que acabamos de hacer. Una segunda propiedad interesante a tener en cuenta es que por un punto exterior a una recta solo puede trazarse una paralela a ella. Esto sería lo que podríamos calificar uno de los postulados de Euclides, es decir, que por un punto del espacio solo podemos trazar una recta paralela a una dada. El tercero es que una recta es paralela a un plano si no tiene ningún punto común con él, o dicho de otra forma, si resulta paralela a una recta del mismo. Es decir, que una recta es paralela a un plano, según enunciamos, si no tiene ningún punto común con él. Esta recta será paralela a este plano si, quiere decirse, si no tiene intersección con él, o si en el plano existe una serie de rectas paralelas a esa dirección. Cuarto, una recta es a la vez paralela a dos planos cuando es paralela a su intersección. Supongamos en la figura que estamos planteando que tuviéramos aquí dos planos cualesquiera. Diremos que una recta es paralela a la vez a ambos planos cuando resulta paralela a la recta intersección de los mismos. Es decir, si esta recta fuera paralela a la intersección de estos dos planos P y Q, podríamos decir que entonces es paralela a ambos planos. El quinto enunciado sería que un plano es paralelo a una recta si no tiene ningún punto común con ella o si contiene a una paralela o a una serie de paralelas. Es decir, que si nosotros tenemos esta recta, diremos que este plano es paralelo a esta recta si no tiene ningún punto común, es decir, si no hay intersección, o bien si el plano contiene a una paralela o a una serie de paralelas. Obsérvese que este plano, si contuviera una serie de paralelas a esta recta, podríamos decir entonces que el plano es paralelo a la recta. Por último, dos planos son paralelos cuando no tienen ningún punto común, pudiéndose trazar únicamente un plano paralelo a uno dado desde un punto exterior. Si dos planos son paralelos, cualquier recta perteneciente a uno de ellos resulta paralela a una infinidad de rectas paralelas entre sí situadas en el otro. Es decir, supongamos aquí dos planos paralelos. El enunciado que acabamos de hacer dice que si estos planos son paralelos, cualquier recta de uno de ellos, por ejemplo esta que aquí acabamos de indicar en la figura, resulta paralela a una infinidad de rectas en el otro. Aquí tendríamos una infinidad de rectas paralelas en el otro que mantienen esta relación de paralelismo con el primero. Por último, un plano es paralelo a dos rectas cuando contiene a dos respectivamente paralelas a las primeras. Es decir, que si nosotros tenemos aquí dos rectas que se cruzan en el espacio, es decir, que no tienen ningún punto común, diremos que un plano es paralelo a ambas cuando contiene a otras dos rectas paralelas a ella, es decir, cuando este plano contiene a una paralela a esta primera y a una paralela a esta segunda. Y en este caso estas dos paralelas sí concurrirán en un punto. Por tanto, si a nosotros nos hubieran dicho que por un punto del espacio trazáramos un plano paralelo a estas dos rectas, lo que haríamos sería por el punto hacer una paralela a una de las rectas, por el punto hacer una paralela a la otra, y el plano que estas dos rectas que se cortan definen sería el plano paralelo común a ambas. Y por último, las intersecciones de dos planos paralelos entre sí con un tercer plano transversal a ambos están constituidas por dos rectas paralelas, es decir, que si tenemos aquí dos planos paralelos entre sí, pues si hallamos las intersecciones de un tercer plano con estas intersecciones serán dos rectas paralelas. Supongamos que este plano y este son paralelos, al ser cortados por un tercero van a producirse intersecciones paralelas. Toda esta serie de enunciados que acabamos de hacer son de gran utilidad para lo que vamos a estudiar a continuación,
y lo aplicaremos, y de alguna manera a lo largo de la explicación estaremos remitiéndonos continuamente a estos enunciados que, como digo, acabamos de decir. Bien, dicho lo anterior, empezamos a estudiar ya el paralelismo en el sistema diédrico. El primer caso que vamos a estudiar dentro de este paralelismo en el sistema diédrico va a ser el de trazado de una recta paralela a otra por un punto. Supongamos en la figura que estamos planteando una recta R' cualquiera, y supongamos un punto igualmente definido mediante sus proyecciones ya en sistema diédrico. Para trazar por el punto una recta paralela a la recta dada, no hay más que trazar por la proyección horizontal del punto una paralela a la proyección horizontal de la recta, y tendremos la proyección horizontal de la paralela, esto sería paralelo a esto, y por la proyección vertical una paralela a la R', y tendríamos aquí la S' paralela a R'. Para que una recta sea paralela a otra en diédrica, se tendrá que cumplir el paralelismo entre proyecciones homónimas de ambas rectas, es decir, que las proyecciones horizontales han de ser paralelas entre sí y las proyecciones verticales igualmente lo serán. Si queremos que la paralela a trazar pase por un cierto punto, no hay más que por cada proyección del punto trazar una paralela a la correspondiente proyección de la recta dada. Bien, para demostrar lo anterior, observemos la figura que aquí tenemos y vamos a suponer que tenemos dos rectas R y S que son paralelas en el espacio. Están marcadas aquí un poquitín más fuerte para diferenciarlas del resto de las construcciones que vamos a hacer. Supongamos que este plano que tenemos aquí es el plano horizontal de proyección. Nosotros sabemos que si proyectamos esta recta S, supongamos que esta fuera su proyección, y si proyectamos esta recta R, supongamos que esta fuera su proyección. Pretendemos demostrar que si estas dos rectas R y S son paralelas en el espacio, sus proyecciones también lo van a ser. Supongamos que consideramos un punto cualquiera de la recta R y que por ese punto hacemos una perpendicular al plano horizontal. Vemos que esta perpendicular al plano horizontal junto con la recta dada S definen un plano que es este que está aquí materializado en primer término y que vamos a llamar Q. Si por la recta R hacemos otra perpendicular al plano horizontal, la recta perpendicular que acabamos de trazar junto con la recta R definen un plano P. Estos dos planos P y Q serán paralelos puesto que están definidos por dos parejas de rectas paralelas. Por definición R y S son paralelas, y si las perpendiculares trazadas al plano horizontal también van a serlo por ser rectas perpendiculares a un mismo plano. Luego entonces estos planos P y Q están definidos por dos parejas de rectas paralelas entre sí. Luego aquí tenemos dos planos paralelos. El plano horizontal sería un tercer plano transversal que corta ambos. Esto sería la traza o intersección del plano Q con el plano horizontal, y esta otra sería la traza o intersección del plano P con ese plano horizontal. Estas trazas coinciden con las proyecciones horizontales de la recta S y de la recta R. Sabemos, según el último enunciado que explicábamos al principio, que si dos planos paralelos son cortados por un tercero, las intersecciones son paralelas. Luego entonces, estas dos intersecciones, que son las trazas de los planos P y Q con el plano horizontal, van a resultar paralelas por ser paralelos los planos que las contienen. De ahí el hecho de que rectas paralelas tengan proyecciones horizontales paralelas. Si este plano, en vez de ser el horizontal, fuera el vertical, estos serían proyecciones verticales, y entonces implicaría igualmente el paralelismo entre las proyecciones verticales de rectas paralelas. Hay un caso interesante que debemos tener en cuenta a la hora del trazado de recta paralela a recta por un punto, que es cuando la recta que queremos trazar pasa por un cierto punto, como este de aquí de la figura, C'C, y además tiene que ser paralela a una recta de perfil. Supongamos una recta de perfil definida por los puntos A y B. Aquí tenemos esta pareja de puntos A y B que definen una recta de perfil. Nosotros por el punto C queremos hacer una paralela. Si aplicamos lo anterior, nosotros simplemente trazaríamos paralelas por las proyecciones del punto C a las proyecciones de la recta R, y tendríamos aquí la recta S paralela. Pero recordamos, este sería el punto C por el que queremos trazar la paralela. Recordamos que para que una recta de perfil quede definida se requiere conocer de ella al menos dos puntos.
En este caso solo conocemos uno. La condición de paralelismo a esta otra recta es la que nos va a permitir resolver el caso. Lo que haríamos sería aplicar la propiedad de la conservación del paralelismo en tercera proyección, es decir, que cogeríamos esta pareja de puntos, los pasaríamos al perfil, es decir, abatiríamos el plano de perfil que contiene a la recta AB, estos serían los puntos en el perfil, y esta sería la recta en la vista de perfil. Si pasamos el punto C igualmente a la vista de perfil, abatiendo el plano que lo contiene, lo tendríamos aquí, y por este C abatido haríamos una paralela a la R abatida, de modo que esta sería la llamada S abatida. Cualquier punto de esta recta, junto con el punto C que teníamos inicialmente, nos va a servir para que quede definida la recta en cuestión. Supongamos aquí un cierto punto D, que lo elegimos de la recta del abatimiento, su proyección vertical de' se encontrará en esta paralela a la línea de tierra, y su proyección horizontal D la obtendremos trazando este arco y moviéndonos en sentido contrario. Este punto de aquí sería D. Este de aquí era el C de la proyección de partida. Con lo cual ya estos dos puntos C y D me permiten definir una recta de perfil paralela a la recta dada inicialmente. Bien, dicho esto, pasamos al estudio del trazado de plano paralelo a plano, o, dicho de otra forma, paralelismo entre planos. Supongamos que tenemos aquí una pareja de planos paralelos. Según hemos dicho hace un momento, si dos planos son paralelos, sus trazas han de ser paralelas. Esto se basa precisamente en esa propiedad de la que estábamos aludiendo, a la que nos estábamos refiriendo anteriormente. Supongamos un plano de trazas P y P' y un plano de trazas Q y Q'. Las trazas homónimas de esta pareja de planos paralelos han de ser paralelas. Por lo que decíamos, si dos planos son paralelos, su intersección con un tercero, en este caso con el vertical, serían dos rectas paralelas. Por tanto, estas dos rectas, que son las intersecciones, que son las trazas, han de ser paralelas si los planos lo son. Y estas otras dos igual. Luego entonces, en diédrica, simplemente nosotros sabremos o comprobaremos el paralelismo entre planos si se verifica el paralelismo entre sus trazas homónimas. Si la traza Q' es paralela a P' y si la traza Q lo es a P, diremos que esa pareja de planos resultan paralelos. La cuestión se plantea ahora cuando nosotros partimos de unos datos, por ejemplo, de las trazas de un plano, y lo que deseamos es trazar uno paralelo a este dado, pero que de modo que el paralelo contenga a un cierto punto A. Entonces, supongamos que tenemos aquí este punto A', y que nosotros lo que queremos es, por el punto, trazar un plano paralelo al dado. Esquemáticamente o espacialmente, si se quiere, nosotros lo que en realidad nos han dado es un plano genérico P, y aquí tenemos un cierto punto A. Según una de las propiedades que hemos enunciado al principio, se recuerda que un plano es paralelo a otro cuando contiene a una pareja de rectas paralelas a rectas del primero. Yo puedo considerar una recta entonces del plano P, una recta R del plano P, y yo sé que cualquier plano paralelo al plano P contendrá a una paralela R. Si quiero yo que el plano paralelo contenga el punto A, no tengo más que por dicho punto hacer la paralela R, y esta paralela, a la que voy a llamar S, es una recta del plano que voy buscando. En teoría yo podría coger otra recta del plano y por el punto hacer una paralela. No haría falta, porque si el plano que busco contiene a esta recta, sabemos que en diédrica un plano contiene una recta cuando sus trazas pasan por las de la recta. Y entonces no habría más que por las trazas de esta recta hacer paralelas a las trazas del plano P para obtener el plano Q que voy buscando, ya que habíamos dicho hace un momento que planos paralelos tienen trazas paralelas. O sea que los pasos del proceso serían considerar una recta cualquiera del plano dado, R, por el punto hacer una paralela, S, hallar las trazas de esta recta S, y por esas trazas, la traza horizontal y la traza vertical, que serán dos puntos, trazaremos paralelas a las trazas del plano P, obteniendo así las trazas del plano Q. Y ese sería el procedimiento a nivel general que vamos a ejecutar. Seguimos los pasos enunciados en este caso. Primero, consideramos, según hemos dicho, una recta cualquiera del plano P. Como podemos coger una recta cualquiera, vamos a coger una vulgar horizontal. Como se recordará, una horizontal de plano tiene su proyección horizontal paralela a la traza P y su proyección vertical R' paralela a la línea de tierra. Ya hemos elegido en el esquema este de la figura anterior, esta recta del plano P es en este caso la horizontal que acabo de trazar. El segundo paso decíamos que era por el punto trazar una paralela a la recta R.
Según hemos dicho hace un momento, para trazar una paralela a otra por un punto no hay más que trazar proyecciones paralelas. Luego por A haré paralela a R y tendré S, y por A' haré paralela a R' y tendré S'. Esta recta SS' es una recta del plano que voy buscando. Las trazas de esta recta, en este caso la única que tiene, que sería este punto, que es la traza vertical V'V, este punto es un punto que se va a situar en la traza Q' del plano que voy buscando, que además ha de ser paralela a P'. Luego por este punto haré una paralela, que es la Q' a P', y por este punto de corte con la línea de tierra haré una paralela Q a la traza P. Y entonces estas son Q y Q', las trazas del plano paralelo, que conteniendo al punto A, resulta, ya digo, paralelo al plano P. Como se ve, el método es muy sencillo y se basa en el esquema espacial al que nos hemos estado refiriendo anteriormente. Elegir una recta del plano, por el punto hacer una paralela y trazar las trazas del plano paralelas a las del plano P, pasando por las trazas correspondientes de la recta S. Un segundo caso que podríamos plantear sería aquel en el que quisiéramos trazar un plano paralelo al que indicamos en la figura. Supongamos que tenemos aquí este plano. Este se recordará, al tener sus trazas confundidas y en prolongación, es un plano perpendicular al segundo bisector. Supongamos que por este punto A' queremos trazar un plano paralelo al anterior. Los pasos son los que hemos dicho hace un momento. Primero, considerar una recta cualquiera del plano dado. Siempre que se puede, se elige una horizontal o una frontal por la comodidad en el trazado, simplemente haciendo esta paralela aquí. Esta recta es una recta del plano dado. Por el punto A haríamos la paralela. Tendríamos aquí S, S'. Por A paralela a R y tengo S, y por A' paralela a R' y tengo S'. De esta recta me hallo las trazas que pueda, en este caso la única que existe, que es la traza vertical V'V. Por aquí ha de pasar la traza Q' del plano, que sabemos que es paralela a P'. Luego por aquí haríamos paralela, y esto sería Q', y por este punto paralela a la traza P, y esto sería Q. Y este plano que acabo de obtener sería el plano paralelo al plano dado, trazado por el punto A. Insisto que en la fase de partida es considerar una recta cualquiera del plano dado. En este caso, en los casos en los que yo estoy tomando una horizontal o una frontal, puede observarse que esta fase del proceso se podría eliminar, porque al ser esto paralelo a esto, pues no hay más que por este punto hacer directamente la paralela a la traza, y por aquí paralela a la línea de tierra. Lo que pasa es que a nivel de principiante se recomienda pues seguir todos los pasos, sobre todo cuando se pretende resolver un caso como el que vamos a poner a continuación. Por ejemplo, si queremos nosotros trazar un plano paralelo al plano P, que sería en este caso un plano paralelo a la línea de tierra a su vez. Tenemos este plano de trazas P y P'. Queremos, supongamos, nosotros trazar por un cierto punto A', queremos trazar un plano paralelo al P. En este caso ya la recta, como es un plano paralelo a la línea de tierra, las rectas horizontales no nos interesan, puesto que esas rectas son paralelas también a la línea de tierra y carecen de trazas. Entonces no nos interesan. Entonces podemos considerar, en vez de una recta horizontal o una frontal, una recta cualquiera. Entonces nosotros podemos poner aquí una proyección horizontal R de una recta cualquiera y hallar la proyección R' con la condición de que esa pareja de proyecciones constituyan o definan una recta que pertenece al plano P. Para ello, este punto sería un punto 1, cuya proyección vertical sería este punto 1 en la línea de tierra, si es que pertenece al plano P, y este sería un punto 2, cuya proyección vertical sería este 2', si es que pertenece al plano P. Luego esta recta que acabo de trazar así sería la R', R de una recta, estas son las proyecciones de una recta del plano P. A continuación, por el punto A, tenemos que trazar una paralela. Pues no hay más que por A' paralela a esta proyección, y tendríamos aquí la proyección vertical de la paralela, y por este punto una paralela a la otra proyección. De esta nueva recta ya haríamos sus trazas. Este punto sería la traza vertical V'V, y refiriendo aquí, tendríamos que este punto sería la traza horizontal HH'. Por aquí ha de pasar la traza Q del plano, por aquí ha de pasar la Q'. Como son paralelas a la P' y P iniciales, no habría más que trazar esta paralela, y esto sería la Q' del plano paralelo, y por este punto trazaríamos la Q igualmente del plano paralelo. O sea que, repito, hemos cogido una recta del plano dado, la R', por el punto hemos hecho la paralela. En este caso la paralela tiene ya dos trazas, esta traza vertical y esta traza horizontal, y por aquí hemos hecho paralela y paralela, y hemos obtenido las trazas
del plano paralelo que íbamos buscando. Supongamos que este proceso lo aplicamos igualmente al mismo caso, pero con una pequeña particularidad, que muchos autores, muchos libros les gusta resolverlo de esta manera. Supongamos que este fuera el plano P', paralelo al cual, por este punto A, similar al anterior, queremos trazar uno paralelo. La idea es la misma, considerar una recta del plano dado. Por ejemplo, una recta de perfil. Aquí es corriente elegir esta recta de perfil, situada en el plano P. Por el punto A, hacer una paralela. Para poder ejecutar esto, se requiere pasar al perfil. Vamos a calcar los datos para tener de nuevo aquí la figura dispuesta para entender el proceso que estamos siguiendo. Supongamos que este es el plano dado y que estas son las proyecciones del punto por el que queremos trazar el paralelo. Bien, entonces, como decía, consideramos una recta de perfil del plano, que sería esta que está indicada aquí en esta figura. Para poder hacer por el punto una paralela es necesario pasar al perfil. Este punto sería el punto 1, 1' de esa recta y este sería el 2', 2 de la misma. Para pasar la recta elegida al perfil, se haría centro aquí, con esta abertura haríamos un arco y uniríamos con este, puesto que el punto 2, 2' está en el vertical de proyección. Esta es la recta elegida. El punto A en el perfil sería este y trazaríamos por este A la paralela. Esta sería la paralela. De la paralela ya haríamos sus trazas, que serían este punto y este traído aquí nos daría este, y por aquí vendrían ya las trazas del plano paralelo Q y Q', digamos, que tienen que coincidir con las de la resolución anterior en el supuesto de que los datos hubieran sido iguales. Otro caso de interés es el trazado de un plano paralelo a uno que pasa por la línea de tierra, por ejemplo, definido por la línea de tierra y este punto A, y queremos que el plano, se recuerda que la indicación de las trazas de ese plano es esta aquí, para decir que son coincidentes con la línea de tierra, y que este fuera el punto B por el que queremos que pase el plano paralelo. Bien, el proceso es idéntico al hasta ahora esbozado. Aquí hacemos un comentario, y es que el plano que pasa por la línea de tierra y por el punto A, es decir, todos los planos que cumplen esta propiedad de tener sus trazas confundidas en la línea de tierra, cualquier recta situada en esos planos pasa por un punto de la línea de tierra. Es decir, que si esta es la recta en el espacio, R, su proyección horizontal y su proyección vertical, R', concurrirán aquí en un cierto punto de la línea de tierra. Por tanto, si seguimos el esquema general del principio, que consistía, como se recordará, en considerar primero una recta cualquiera del plano dado, segundo, por el punto trazar una paralela y por las trazas de esa paralela dibujar las trazas del plano nuevo paralelamente dispuestas a las del primitivo, si tenemos que elegir una recta cualquiera del plano dado, pues como el punto A' es definidor de ese plano junto a la línea de tierra, una recta del plano dado podría ser perfectamente, según hemos dicho, esta R', en la que, como decíamos, las dos proyecciones concurrían en un mismo punto de la línea de tierra y pasaban evidentemente por el punto A definidor. Eso sería una recta del plano dado. A continuación, segundo paso, por el punto B, paralela, pues por B paralela a la proyección horizontal R, S, y por B' paralela a la proyección vertical R', S'. Esto sería paralelo a esto y esto lo sería esto. Esa paralela es trazada por el punto B. De esa recta hallamos sus trazas, pues hallaríamos su traza horizontal y aquí tendríamos HH', y a continuación hallaríamos su traza vertical y tendríamos aquí la V'V. Por aquí ha de pasar la traza P' o Q' y por aquí ha de pasar la traza Q. Como tienen que ser paralelas a la línea de tierra, ya que P y P' están confundidas en ella, pues hacemos por aquí esta paralela y esto será Q, y por este punto paralela y esto será Q'. Y estas serían las trazas del plano que, siendo paralelo al plano P, resultan a su vez, el plano contiene a un cierto punto dado B'. Bien, dicho esto, procedemos al trazado de un tercer caso de paralelismo, que sería
el trazado de una recta paralela a un plano por un punto. O sea que supongamos que nosotros tenemos aquí un cierto plano, que tenemos aquí un cierto punto y que por el punto queremos hacer una recta paralela a este plano. Según los enunciados o principios que hemos especificado al principio de la explicación de paralelismo, se recordará que una recta es paralela a un plano cuando lo es a una de las rectas del mismo. En realidad, si yo por el punto quiero hacer una paralela a este plano, en realidad va a ser un problema de infinitas soluciones, puesto que dependiendo, yo en realidad cogería una recta del plano dado y por el punto haría una paralela. Luego, dependiendo de la elección que yo hiciera en el plano, me irían saliendo una serie infinita de rectas paralelas al plano. Luego este sería un caso de infinitas soluciones. Luego a la hora de trazar una recta paralela a un plano, no hay más que, supongamos unos datos en diédrica como los de la figura, tenemos aquí un plano PP' y supongamos que tenemos aquí un cierto punto AA'. Si por este punto queremos hacer una recta paralela al plano, pues podemos considerar una recta del plano. Por ejemplo, podríamos considerar una horizontal de plano. Esto sería una recta del plano, no habría más que por el punto hacer una paralela y esta S' sería ya una recta paralela. Pero, insisto, tengo infinitas rectas a elegir dentro de las del plano. Luego entonces, el proceso, ya digo, que es coger una recta del plano si no hay más restricciones y por el punto hacer una paralela. La otra alternativa habría sido haber trazado por el punto el plano paralelo y cualquier recta de ese plano sería solución del problema. Y luego, el caso contrario sería trazar, dada una recta y un punto, sería trazar por el punto un plano paralelo a la recta. Pues no habría más que por el punto hacer una paralela, S, y ahora cualquier plano que contuviera a esa paralela sería solución del problema. Evidentemente, como por una recta pasan infinitos planos, el problema tendría infinitas soluciones. A continuación vamos a esbozar los pasos a seguir para el trazado de una serie de casos relacionados o basados en la teoría de paralelismo que estamos estudiando. Y esos casos son los siguientes. Supongamos que nosotros partimos del dato del conocimiento de un cierto plano, que nosotros tenemos aquí un punto A y que tenemos aquí una cierta recta R. Se nos pide, por ejemplo, que tracemos por el punto una recta que, siendo paralela al plano, corte a la recta R. Repito, dado un punto, una recta y un plano, se pide trazar por el punto una recta que, siendo paralela al plano, corte a la recta dada. Nosotros sabemos que todas las rectas que pasan por el punto y que son paralelas al plano se encuentran en un plano paralelo trazado por el punto. Luego esta sería la primera fase del proceso. Consistiría en trazar un plano Q paralelo al P, de modo que ese plano Q contuviera el punto. Hemos visto hace un momento una serie de casos o de formas de ejecutar esta construcción. Cualquier recta que pase por ahí que se sitúe en Q, por ser Q paralelo a P, va a ser una recta paralela al plano P. Luego ya cumplí una de sus condiciones exigidas. La otra condición es que la recta solución corte a la recta R. Luego, lo que nosotros podríamos hacer sería hallar el punto I de intersección de la recta R con el plano Q, y este punto ya es un punto del plano Q. Como A también es del plano Q, puesto que trazamos dicho plano por A, uniendo A con I, vamos a tener una recta que tiene dos puntos en Q, luego por tanto una recta de Q, que como es del plano Q y Q es paralelo a P, esta recta es paralela a P, y que al pasar por I corta R, con lo cual se están cumpliendo las tres condiciones del enunciado. Supongamos que esto lo queremos ejecutar en diédrica, en un caso particular en el cual tenemos los siguientes datos. Nosotros vamos a suponer que partimos de este plano P, vamos a ponerlo proyectante por mayor sencillez en la construcción, este punto A y esta recta R, de proyecciones R y R' aquí indicadas. Si me piden que trace en diédrica, que resuelva el caso de trazar por el punto A una recta que sea paralela a P y que corte a R, según el esquema que acabamos de ver, el proceso sería primero por el punto A trazar un plano Q paralelo al P. Luego, esta primera fase del proceso, pues como el plano Q es proyectante, es un caso particular, el trazado del plano paralelo
sería directamente por la proyección horizontal A, trazar estas paralelas, y esto sería la Q' y esto sería la Q de las trazas del plano paralelo trazado por A. Insisto, este es un caso particular. Aprovecho un momentín para hacer un inciso que en los casos de paralelismo de planos hay dos casos que son inmediatos en el trazado, y es que si yo quiero trazar un plano paralelo a este o un plano paralelo a este, de modo que el plano buscado contenga a un cierto punto en cada caso, no hay más que por aquí trazar paralela a P y tener Q, y por este punto paralela a P' y tener Q'. Y en este caso por A' paralela a Q' y tener W', y por este punto paralela y tener W. Obsérvese que al ser proyectante, cualquier punto del plano ha de tener su proyección coincidente con la traza. De ahí que hayamos hecho directamente este paralelismo o este otro en este caso. Bien, volviendo a nuestro caso entonces, como decía, la primera parte era trazar por el punto el plano paralelo, que es este plano Q que he trazado, haciendo pasar por la proyección A la traza. A continuación hay que hallar, como decíamos, la intersección I de la recta y el plano Q. Como es intersección de recta con un plano proyectante, también es inmediato la obtención, porque sería este punto de corte con la traza. Sería este punto I, cuya I' sería esta. La fase final del proceso es simplemente unir A con I y tenemos ya la solución buscada. Pues uníamos A con I en proyección horizontal, esto es la proyección horizontal de la recta, y uniríamos A' con I', y esa es la proyección vertical de la recta. Y esas son las proyecciones de una recta que, pasando por A, resulta paralela al plano P y corta a su vez al plano Q. Un segundo caso de interés es el siguiente. Supongamos que conocemos tres rectas R y S y T que se cruzan en el espacio, es decir, que no se cortan ninguna de ellas 2 a 2, ninguna pareja de ellas 2 a 2. Se trata de hallar una recta que, siendo paralela a R, corte a estas dos. Bien, la idea es la siguiente. Si la recta solución tiene que ser paralela a R y tiene que cortar a S, pues una hipotética solución sería elegir a voleo un punto cualquiera de la recta S y hacer una paralela a R. Pero claro, esta recta elegida tendría a su vez que cortar a T. Evidentemente, de entre las infinitas paralelas a R trazadas por puntos de S, habrá una que corte a T, pero no tenemos por qué haber acertado inicialmente en esa elección. Por eso es por lo que no valdría. Nosotros en teoría podríamos hacer infinitas paralelas hasta llegar a una que es la que precisamente corta. Todas esas paralelas junto con la recta R, en definitiva lo que pasa es que están definiendo un plano. O sea que nosotros a continuación hallaríamos el plano formado por la recta S dada y esta paralela a R trazada por un punto cualquiera. Entonces, en ese plano, una de las soluciones será una paralela situada en ese plano. Si nosotros a continuación cogemos y decimos, bueno, pues como además la recta solución, además de ser paralela a R, tiene que cortar a T, yo podría coger un punto cualquiera de T y hacer otra paralela a R, igualmente, y ir probando con paralelas a R trazada por puntos de T, ir trazando una serie de paralelas hasta que encontrar una que sea la que corte precisamente a R. Lo mismo, todas esas paralelas van a estar situadas en un plano que en definitiva sería el formado por la recta T y una paralela a R trazada por un punto cualquiera. Si la solución es una recta de este plano y es una recta de este, la solución entonces será la intersección de ambos planos, que es esta que queda aquí materializada. Puede observarse que si yo prolongo S, la recta solución que estamos diciendo que es esta, corta a S, y si prolongo T, la recta solución corta en este punto a T. Luego esta sería la recta que, siendo paralela a R, corta a S y a T. Luego los pasos del procedimiento serían por un punto de S, paralela a R, y definición de un plano. Por un punto de T, paralela a R, y definición de otro plano. La intersección de estos dos planos es una recta que constituye la solución. Esto sería un primer procedimiento para resolver el caso. Volvemos a calcar los datos para ver un segundo procedimiento, que consistiría en lo siguiente. O sea que esta sería la recta R, esta sería la recta T, y esta era la recta S. Y repito, los datos del enunciado eran por un punto, o sea, trazar una recta que, siendo paralela a R, corte a S y a T. La idea entonces va a ser lo misma inicialmente, coger un punto de S y hacer una paralela a R, esta paralela a R, y formar aquí un plano constituido o definido por S y la paralela. A continuación, hallar la intersección de T con el plano
que será un punto, y por ese punto volver a hacer una nueva paralela a la R, que sería esta, y esa paralela ya va a cortar en este punto a S, y como pasa por esta intersección va a cortar a T, y como es paralela cumple la condición de exigida en el enunciado. Luego esta segunda forma también serviría, o sea que por un punto de S, da lo mismo de S o de T evidentemente, pero elijo una de las dos, por ejemplo de S, hago una paralela R. La paralela R junto con S definen un plano. A continuación hallo la intersección de T con ese plano que me da este punto. Por este punto hago una nueva paralela a R, y esta paralela sería la solución del problema. Otras aplicaciones sencillas de lo que estamos estudiando podrían ser, por ejemplo, que nos dieran dos rectas R y S que se cruzan y un punto exterior a ambas, y que nos pidieran que tracemos un plano que pase por el punto y que sea paralelo a esas dos rectas. O sea, supongamos aquí una recta R y una recta S, ya digo que se cruzan, y que nos dijeran que trazáramos por el punto A un plano que fuera simultáneamente paralelo a ambas. Según hemos dicho, esto es ya muy sencillo, un plano es paralelo a una recta cuando contiene una paralela. Luego no habría más que por A trazar una paralela a la recta R y tener una que vamos a llamar R1. Y ya cualquier plano que contenga esta recta va a ser paralelo a R. Si quiero que sea igualmente paralelo a S, por el punto A haríamos una paralela a S y tendríamos aquí una S1. Cualquier plano que contenga esta recta cumple la condición del paralelismo a S. Luego, para que sea un paralelismo simultáneo a ambas rectas, simplemente habría que hallar el plano definido por las dos rectas R y S. Aquí es corriente que los alumnos cometan, sobre todo los principiantes, cometan un pequeño error, y es que he dicho que R y S se cruzan en el espacio, es decir, no tienen punto de corte, no tienen punto de intersección. Hay mucha gente que intenta hallar el plano formado por R y S, para luego hacer el paralelo. Ojo que no, porque si R y S no se cortan, no pueden definir plano. Si se cortaran, sí, pero si no se cortan, no pueden definir plano. Y por tanto, no lo puedo hallar, evidentemente. Si no lo definen, malamente se va a poder hallar. Otro caso de aplicación es que me den igualmente dos rectas que se cruzan, es decir, que tampoco se cortan, R y S, y que me digan que trace un plano que conteniendo a S, por ejemplo, a una de ellas, a S, resulte paralelo a R. La idea entonces es coger un punto cualquiera de S y por ese punto hacer una paralela a R, R1. Y el plano que la R1 y la S definan sería el plano solución, que contiene a S y por contener a R1 resulta paralelo a R. O sea que, repito, me daban una recta R y una recta S cruzándose, es decir, no cortándose, es decir, no definiendo plano, y me dicen que trace un plano que conteniendo a S, a una de ellas, sea paralelo a la otra, a R. Entonces yo cojo un punto cualquiera de S y por ese punto hago una paralela a R. Esta paralela, junto con S, define un plano que sería ya la solución buscada. Otro caso que podríamos plantear sería el siguiente. Dados dos planos y dos rectas que se cruzan, es decir, que no definen plano, no cortándose, se pide que tracemos una recta que, siendo paralela a los dos planos, corte a las rectas S y T. Sabemos, conjugando todo lo que llevamos dicho, que si la recta solución buscada tiene que ser paralela a los dos planos a la vez, simultáneamente, será paralela a la intersección. Luego lo primero que haremos será hallar la intersección de los dos planos. Si queremos hacer ya el problema reducido, queda el caso siguiente, recta paralela a recta, que le vamos a llamar R, que se apoya o corta a otras dos. Ya es un caso de los que hemos estudiado anteriormente. O sea que si queremos hacer una recta paralela a dos planos, que corte a otras dos rectas, lo primero que hallamos es, para que sea paralela a los dos planos, deberá ser paralela a la intersección de ambos. Luego hallamos dicha intersección. Y el problema ahora ya nos olvidamos de los planos y trabajamos, como en un caso ya estudiado, de recta paralela a recta, que se apoya, corta o corta a otras dos. Ya se remite a esa ejecución que hemos explicado hace un momento, dos procedimientos de resolución. Habría otro caso que también podríamos contemplar, y es lo siguiente. Supongamos que nos dan dos planos, P y Q, y que nos dan aquí una cierta recta R, y que nos piden que tracemos un plano que, conteniendo a R, produzca intersecciones con P y Q según dos rectas paralelas. O sea que nosotros queremos encontrar un plano que, conteniendo a R,
produzca intersecciones con P y Q según paralelas. Es decir, si volvemos a plantear los datos aquí, supongamos que este es uno de los planos dados, este es el otro, nosotros queremos que una vez que obtengamos un cierto plano, las intersecciones de ese plano, este es el plano solución, pues si esto era Q y esto era P, este es el plano solución, como digo, nosotros tenemos aquí una cierta recta, R. Nosotros lo que nos piden es este plano, que es el que conteniendo la recta R tenga intersecciones con P y con Q según rectas paralelas. Es decir, que esta intersección del plano solución con P y esta intersección del plano solución con Q sean paralelas. Entonces, evidentemente, la idea es que nosotros hallaremos primero la intersección de P y Q, que sería esta recta. Y una vez obtenida esa recta intersección de P y Q, cogeríamos un punto cualquiera de R y por este punto haríamos una paralela a la recta intersección de P y Q. Esta recta es paralela a la intersección de P y Q. Bueno, pues el plano formado por esta paralela y la recta dada sería la solución del problema. O sea que, primero, pasos, intersección de P y Q, sacaría una recta. Segundo, por un punto cualquiera de la recta dada R, trazaría una paralela a esa recta intersección y la paralela trazada junto con R define el plano solución. Ya no sería necesario hallar la intersección de ese plano con P y con Q, puesto que geométricamente sabemos que dichas intersecciones, que serían estas rectas aquí materializadas, han de ser paralelas y a su vez paralelas, por supuesto, a esta recta y a la intersección de P y Q, puesto que lo que hemos hecho ha sido buscar lo común de P y Q, que es esta dirección, y entonces hemos hecho que esa dirección esté contenida en el plano solución. Por eso la intersección, esa dirección es común a los tres planos, al plano solución, a P y a Q. Por tanto, las distintas parejas de intersecciones van a ser paralelas a esta recta que acabamos de decir.